En esta ocasión vamos a hablar sobre cavar y ahondar. Es algo que en el tema de la construcción se lleva a cabo o se hace, ¿verdad? Para poner los cimientos. Para poner los cimientos es importante cavar y ahondar. Y ahora sí que vamos a cavar y ahondar un poquito más en el tema sobre esto, ¿verdad? Y la importancia acerca de cavar y ahondar. ¿Por qué es importante cavar y ahondar? Y escrituralmente y aplicable a nuestros días o a nuestras vidas, ¿cómo pudiéramos aplicarlo? ¿Sí? Es de las primeras cosas que vamos a empezar a ver. Y pues bueno, edificando sobre la roca o matrimonio sobre la roca, que es la serie que nos ha estado trayendo en todos estos tiempos. Y en este momento estamos viendo los cimientos bíblicos sobre el matrimonio. Lucas capítulo 6 versículos 47 al 48 es donde vamos a meditar hoy. No es un pasaje nuevo, no es un pasaje en el cual no desconozcamos o que no hayamos visto anteriormente, pero es como que nuestro pasaje lema en el cual vamos a meditar hoy. Y en esta ocasión vamos a desarrollar la importancia de cavar y ahondar. Entonces, aquí cuando empezamos a leer en esta porción de la escritura donde dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Lucas capítulo 6, 47 al 48, que es donde vamos a estar meditando, ¿verdad? Y algo importante que siempre le hemos recordado o trato de cuando lo recuerdo de comentárselos es: anoten, ¿verdad? Es importante que anotemos todo esto, que de alguna manera tengamos nuestros apuntes sobre lo que estamos viendo, que veamos esto como una escuela para todos, ¿verdad? Digo, yo hago mis anotaciones para poderles dar el tema, pero ustedes allá en casa hagan sus anotaciones sobre lo que estamos viendo, lo que vamos aprendiendo, para que sobre esto ustedes puedan estudiar posteriormente, ¿verdad? Y con calma, detalladamente, puedan ahondar más en los textos que hemos estado viendo. Lucas 6:46, vamos a empezar con el versículo 46. Fíjese bien, Lucas 6:46, que dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? En Mateo 7, 22 al 23 encontramos una porción de la escritura que confirma esto y habla acerca de la importancia de que verdaderamente no digamos Señor nada más aquel a quien no estamos reconociendo como Señor de nosotros, como Señor de nuestras vidas. Y cómo podemos darle realmente un reconocimiento a alguien que verdaderamente reconocemos como Señor, pues haciendo lo que nos dice, ¿verdad? Entonces, por eso dice Mateo 7, 22 al 23, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. Se da cuenta que nuevamente lo que dice Lucas 6, 46 vuelve iniciando en Mateo 7, 22 al 23, y dos veces menciona nuevamente Señor. Dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, aquí habla el Señor Jesucristo: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero fíjense bien lo curioso aquí. Algo curioso es que estas personas le llaman Señor, pero el Señor dice: nunca les conocí, apártense de mí. Y no solamente le llamaban Señor, sino que profetizaban. Es decir, en nuestro tiempo actual podríamos decir predicaban en el nombre de Dios. Es decir, eran predicadores, eran personas que hablaban en nombre de Dios, en tu nombre, porque dice en tu nombre. Es decir, yo les predico, mis hermanos, en esta noche en el nombre de nuestro Señor Jesús. A veces en este sentido no sabemos exactamente quién pudiera realmente estarnos predicando, o si lo que nos está predicando realmente va conforme a las escrituras. Y no solamente eso, dice: y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Es decir, personas en aquel entonces que según echaban demonios, pero dice la misma escritura que un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Es decir, que el diablo no se puede echar a sí mismo fuera. Por lo tanto, era solamente una pantomima, era solamente una faramaya, era solamente un teatro que en aquel entonces estaban haciendo. Y luego dice: y en tu nombre hicimos muchos milagros.
¿No le suena eso muy similar a muchos pseudo profetas, pseudo evangelistas, pseudo apóstoles? Y decimos pseudo porque realmente no son más que otra cosa que personas que realmente no están predicando la sana doctrina. Pero estas personas predican en el nombre de Dios. En el nombre de Dios hacen cosas extraordinarias, ¿sí? Como echar fuera demonios y hacer milagros aparentemente. Pero el Señor les va a decir en aquel día: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y cuando dicen nunca os conocí, es porque en la omnisciencia de Dios, ellos ni siquiera estaban de alguna manera registrados en su mente, en su omnisciencia, que realmente iban a ser salvos. Nunca os conocí. Por eso habla, porque Dios no tiene ni principio ni fin. Por lo tanto, para Él nunca es ese eternamente que nunca los conoció. Por eso podemos encontrar en Juan que dice: mis ovejas oyen mi voz. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje? Dice: y yo las conozco y me siguen, y nadie las va a arrebatar de mi mano. Yo las conozco, dice, a los que somos hijos de Dios, Dios nos conoce. Pero aquí nos podemos dar cuenta que entonces les declara a ellos: nunca os conocí. Es decir, que nunca fueron hijos de Dios, nunca tuvieron realmente un nuevo nacimiento. Entonces, Lucas 6:46, en el pasaje que estamos meditando en esta noche, acerca de cavar y ahondar, nos lleva a empezar a cavar. A no quedarnos nada más con algo superficial, a no quedarnos con algo que realmente no nos confronte con la palabra de Dios. Hoy en día podemos escuchar muchas predicaciones, y muchas de estas que aún a pesar de que hablan en nombre de Dios, te empiezan a decir: tú puedes, tú eres capaz, tú tienes a Dios y con Dios todo es posible. Y sí, en parte tienen razón en cuanto a todo esto, pero te hablan: pero tú tienes que sembrar, tú tienes que dar, tienes que abonar, tienes que creer en esta palabra de fe dando. Y a dando no se refieren a dar tu tiempo, a dar tu vida a Cristo. No, nada más se refieren a puro dinero. Y es una de las, si nosotros, así como ya los que estamos o los que hemos llevado vida nueva, vida ministerial, y hemos visto las cualidades de un líder, así como hay las cualidades de un líder conforme a Dios, también están las cualidades de una persona, de un líder también, pero para mal. Sí, podemos encontrarla también en las escrituras, y ahí podemos ver que serán amadores de sí mismos más que de Dios, buscarán nada más llenar sus vientres. Es decir, todas estas características de una persona que es un falso profeta también nos las deja escrita la palabra de Dios. Pero aquí lo importante es que lo aterricemos hacia nosotros, porque aquí la pregunta nos las hace a nosotros. Digo, en ese momento se lo estaba refiriendo a un cierto grupo de personas nuestro Señor Jesucristo, pero aplicándonos hoy a nosotros, la pregunta sería: tú y yo le llamamos Señor, pero ¿hacemos lo que Él dice? ¿Realmente estamos haciendo lo que en su palabra dice? Lucas 6:47 nos lleva a lo siguiente, el siguiente versículo de Lucas 6 que estamos meditando: todo el que viene a mí oye mis palabras y las hace. Eso me recuerda otro texto de la Biblia que está en Santiago capítulo 1, y ustedes pueden leerlo del 21 al 25, ahí viene el contexto completito. Pero nos vamos a centrar en este versículo que dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es decir, aquí ¿quién es el que se hace el mal tratando de ser una persona de alguna manera hipócrita? Es decir, una persona que lleva una doble vida, una persona que lleva una doble moral, sí, de que de alguna manera puede decir algo pero hace otra cosa. Digo, nadie estamos exentos de caer de repente en solamente ser oidores y no hacedores de la palabra. Pero Lucas 6:47 dice: todo el que viene a mí, todo, es decir, todas las personas que vienen a Él y oyen sus palabras y las hace, entonces nos va a empezar a comparar a un cierto tipo de hombre. Pero fíjese bien en Santiago capítulo 1, versículos 21 al 25. Si usted lo tiene ahí, dice: por lo cual, empieza diciendo Santiago, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, es decir, sometidos a Dios,
Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. ¿Sí? La palabra de Dios es la que tiene el poder para salvar nuestras almas. Dice, pero sed hacedores de la palabra, el verso 22, que es el que resaltamos. Y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente, fíjese bien, atentamente, es decir, se detiene a cavar y a ahondar, a escudriñar. Dice, el que se detiene atentamente, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Es decir, si nosotros queremos recibir las bienaventuranzas de Dios, si nosotros queremos recibir de alguna manera lo que Dios tiene para nosotros, las maravillas, las bendiciones por ser obedientes, entonces debemos de dejar de ser solamente oidores y volvámonos hacedores de la palabra. Y aquí hay algo importante, ¿por qué? Porque la misma palabra de Dios, dice, el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad, pero la misma palabra de Dios, al final de cuentas, se interpreta a sí misma. Y no necesitamos maestro, no necesitamos quien nos interprete la Biblia, porque para eso tenemos al Espíritu Santo. Entonces, pero sin embargo, ¿cuál es la importancia de alguna manera de que nosotros vayamos a la Escritura? Es para conocer la voluntad de Dios. Por eso aquí lo importante en Lucas capítulo 6, no pierdan, si están con su Biblia ahí en casa o en donde nos estén escuchando, si ustedes van a Lucas capítulo 6, versículo 47, ahí podemos encontrar semejante a quien nos hace. Aquí Santiago nos dice que somos semejantes. Nos habla sobre una semejanza, dice, al hombre que considera en un espejo su rostro natural, al que solamente oye y no hace, ¿verdad? Y aquí vamos a ver también que la Biblia nos habla acerca de quién somos semejantes. En el versículo 47 del capítulo 6 de Lucas nos dice, fíjese bien cómo nos dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante. Y el versículo 48 dice, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, ya vimos que todo aquel que viene a Dios, no solamente tiene que oír, sino tiene que hacer su palabra. Y cuando somos hacedores de la palabra de Dios, entonces empezamos a edificar nuestra familia y nuestra casa sobre la roca. Pero lo importante aquí es cavar y ahondar. No sé si ustedes se han dado una vueltecita allá a la parte de atrás donde se están haciendo los cimientos para la ampliación del auditorio, que primeramente Dios esperemos sea una realidad para julio. Pero si ustedes se han dado una vueltecita por allá, atrás, en todo el proceso o parte del proceso, se dieron cuenta que habían unas zanjas grandotas que hicieron, las zapatas que luego les llaman y todo el proceso. Los que saben un poquito de construcción pues pudieran entender un poquito más este lenguaje. Pero pudieron ver esos huecos, que luego esos huecos primero tuvieron que vaciar la tierra, es decir, sacar toda esa tierra para que quedara el hueco, para poder ahondar. Y de esta manera luego poder llenarlos con el material que se ocupa para poder hacer la cimentación. Entonces, o a lo mejor no han visto la construcción de atrás, pero sí han visto a lo mejor cuando están construyendo una casa, o han pasado en el momento en que están construyendo a lo mejor una plaza comercial. Yo pasé hace poco por aquí por Concordia y estaban haciendo precisamente una plaza que se llama Concordia, y estaban haciendo un hueco pero profundo, que yo dije, wow, está impresionante, ¿no? Cuando igual estuve pasando una vez por Hidalgo, donde están los hospitales, y todo eso, y estaban construyendo una torre muy alta, no recuerdo cómo se llama esa torre,
igual unos huecos enormes donde estaban haciendo la cimentación. Aquí es entonces donde tenemos que ver la importancia de cavar y ahondar. Fíjense bien, ¿por qué cavar y ahondar? Para tema de construcción, cavar y ahondar nos va a ayudar para facilitar la construcción y edificación. Fíjense bien el primer beneficio de cavar y ahondar. Dice: la principal ventaja y motivo por el que se realiza esta preparación de terreno es para facilitar todo el proceso de construcción y edificación. Y es que al eliminar todos los obstáculos e impedimentos que puedan haber, se agilizará toda la cimentación. Por eso es la importancia de cavar y ahondar, porque va a facilitarnos la construcción y la edificación. Es un proceso en el cual dice nos ayuda para preparar el terreno. No sé si ustedes recuerdan la parábola del buen sembrador. Dice la escritura que el buen sembrador sale a sembrar y tira las semillas sobre diferentes tipos de terrenos, sobre diferentes tipos de tierras, ¿verdad? Entonces hubo en estas semillas que cayeron en buena tierra, y esta pues dio su fruto, ¿verdad? Pero hubieron que unas que cayeron entre piedras, unas que cayeron en el camino, las que cayeron entre las piedras, pues las semillas sencillamente la ahogaron las piedras, ¿verdad? Y no permitieron que germinara. Y las que cayeron en el camino, vinieron los cuervos, las aves del cielo, vinieron y se la comieron. Entonces eso impidió también que la semilla pudiera germinar. Entonces, cavar y ahondar en nuestras vidas nos va a ayudar precisamente para ir preparando el terreno, para ir preparando a nuestra familia, para irnos preparando nosotros, y de esta manera vayamos sacando todo aquello que realmente nos va a impedir poder cimentar, poder hacer esos cimientos sobre la roca que es Cristo. Segunda cosa que nos ayuda o nos da beneficio el cavar y ahondar: nos garantiza la solidez del suelo. Otro motivo por el que se lleva a cabo esta excavación, aparte de conocer el terreno y sus cualidades, es para garantizar la solidez del suelo, es decir, que sea algo sólido, algo estable. De esta manera se evitará la aparición de posteriores grietas o desperfectos en la estructura. Si usted ha analizado su casa y está viendo que hay grietas, los expertos en construcción nos dicen en ocasiones o me han comentado que muchas veces esto pasa porque también se va asentando la construcción, ¿verdad?, sobre el terreno en el que se construyó. Quiere decir que entonces sí se cavó y se ahondó, pero no se hizo una perfecta o muy adecuada trabajo de cimentación, ¿verdad? O no se garantizó muy bien qué tan sólido estaba el suelo. O de manera natural, pues se va asentando toda la construcción sobre la tierra con el paso de los tiempos, y esto pues va haciendo ciertas grietas. Grietas que a lo mejor no pudieran poner en riesgo que se caiga toda la casa, pero sin embargo pudiera pasar eso, ¿verdad? En algún momento, imagínense, en algún sismo, en alguna cuestión en la cual ya hay muchas paredes agrietadas y todo, pues a lo mejor esa casa pudiera caer. Y otra de las garantías de alguna manera, o de los beneficios, las ventajas que nos da cavar y ahondar en cuestión de la construcción, es que permite una construcción segura. Existen diferentes tipos de suelos sobre los cuales podemos construir. El ideal para construir es el rocoso o gravoso, es decir, que hay piedras trituradas, porque tiene buena capacidad portante y cumple todas las condiciones para una construcción segura. Aquí lo que estamos viendo, les repito, son beneficios en cuestión de la construcción de una casa como en la que vivimos, ¿sí? Ahora, ¿cómo aplicamos esto hacia nuestras vidas? ¿Cómo aplico yo esto? ¿Cómo aplicas tú esto a tu vida y a la de tu familia, a la de tu matrimonio? Ya vimos que cavar y ahondar nos va a ayudar para preparar el terreno, nos va a facilitar la construcción, nos va a garantizar que el piso es sólido, o que el suelo en el que estamos construyendo sea sólido, y nos va a permitir que entonces lo que construyamos sobre aquello sea seguro. Yo creo que ninguno de nosotros, al momento de casarnos, nos casamos pensando en la destrucción de nuestro matrimonio. Yo creo que ninguno de nosotros nos casamos ni pensamos construir una familia pensando a que nuestra familia sea desbaratada, sea destruida. Yo creo que ninguno de nosotros.
Pero para ello es importante que edifiquemos por eso nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestra casa sobre la palabra de Dios, y no solamente seamos oidores, sino hacedores. Cavar y ahondar. Lucas 6:49, ahí mismo donde estamos, dice una persona contraria a ello, dice que edifica una casa en tierra. Es decir, no la edifica sobre la roca, no lo edifica sobre un terreno rocoso o gravoso, como vimos hace ratito. Entonces no busca eso, busca la arena, la tierra, algo que realmente no tenga fundamento, no tenga un buen cimiento. Pero dice que el resultado va a caer y su ruina va a ser grande. Fíjese bien cómo dice Lucas 6:49. Lucas 6:49 dice: mas el que oyó, nuevamente, recuerda cómo empieza diciendo el 47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Y el 49 dice: mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Algo que cabe destacar también en esto es que tanto para el hombre prudente o el hombre sabio, como para el hombre necio o insensato, que vemos en esta parábola de los dos cimientos, los dos tipos de cimientos, si ustedes pueden darse cuenta, es que a ambas casas dice que va a venir inundación, que va a venir un río que va a dar con ímpetu contra aquella casa, pero los resultados son distintos. Es decir, la palabra de Dios aquí me recuerda a ese pasaje que dice: en el mundo tendréis aflicción. Es decir, vamos a tener aflicciones. El hecho de que edifiquemos nuestra casa sobre la roca que es Cristo no quiere decir que los problemas se van a ir. No quiere decir que no van a haber diferencias en nuestro matrimonio, con nuestro cónyuge, con nuestra pareja, con nuestro esposo, con nuestra esposa. No quiere decir eso. No quiere decir la ausencia de estas diferencias o de estos conflictos matrimoniales o familiares. No está diciendo eso. No está diciendo que no van a haberlos, sino que aún a pesar de ellos, si estamos cimentando nuestro hogar, nuestro matrimonio en la roca que es Cristo, aún a pesar de esto no va a tumbar nuestro matrimonio y no va a traer nuestra ruina. Es la diferencia. Por eso es importante que nosotros lo que tenemos que hacer es esforzarnos. Pero por naturaleza, y lo digo también incluyéndome, ¿verdad? O sea, yo creo que la gran mayoría buscamos a veces cómo no esforzarnos y no el cómo sí esforzarnos, ¿verdad? Nos quedamos a veces por lo más fácil. Por naturaleza no queremos esforzarnos. Preferimos irnos por lo más fácil, lo que no nos cueste tanto, lo que no tenga como dice aquí, no queremos afrontar las consecuencias muchas veces de nuestros actos debido al orgullo y la dureza de nuestro corazón. Muchas veces el esforzarnos, como vemos en la palabra de Dios, varias veces puedes tú poner en una concordancia electrónica la palabra esfuérzate o esforzarte o esforzarme, y vas a encontrar cuántos textos en la Biblia hablan sobre esto, en diferentes tipos de situaciones en las cuales se dijeron esta palabra. Pero por naturaleza nosotros preferimos lo fácil. ¿Qué es más fácil? Preparar una pasta desde cero, comprarla, esperar a que el agua hierva, ponerla, agarrar el tomatito, írselo poniendo, irle poniendo todo lo que lleva la pasta, ¿verdad? Junto con a lo mejor si lo queremos hacer a la boloñesa, como hoy comí, que me preparó mi esposa, bien rica y deliciosa, esa pastita que le pudo haber llevado a ella prepararla 1 hora, hora y media, por poner un ejemplo nada más. Agarrar e ir al súper, comprar una Maruchan y meterla al micro con un poquito de agua, y en menos, no sé cuánto se le da en el microondas, pero en menos de 5 minutos a lo mejor ya tenemos una sopa, ¿verdad? Que ya viene sazonada, ya viene todo y cuánto daño nos puede hacer la diferencia entre un tipo de pasta y otro tipo de pasta. Entonces, muchas veces por el dinamismo que llevamos en nuestras vidas, que todo es
acelerado, todo es demasiado ajetreado. Es más fácil irnos por lo fácil que esforzarnos y ser valientes. No queremos afrontar el hecho de yo haber ofendido a mi esposa, a mi esposo. No quiero afrontar yo el hecho de yo haber sido el que inició el tema de la discusión, inició el problema, inició el pleito. No quiero reconocer de que mi actitud es la que está alejando a mi esposo o a mi esposa de mí. No quiero reconocer que yo soy el del problema. Como decía en una película, no eres tú, soy yo. Entonces, pero ¿a qué se debe esto? Es precisamente al orgullo, a la dureza de nuestro corazón. Estamos habituados, recuerde que por naturaleza es echarle la culpa a los demás. Por lo tanto, cavar y ahondar nos va a llevar a ser confrontados con la palabra. Fíjese bien en Juan capítulo 4, 16 al 18. Es una historia muy conocida por nosotros también y que tiene que ver también con el tema del matrimonio. Juan capítulo 4, y que luego va a ser una lectura que yo les voy a dejar también para que estudien, analicen y hagamos tarea. Se les van a juntar 2 exámenes, creo yo. Juan capítulo 4, 16 al 18. Fíjese bien cómo dice: y Jesús le dijo, aquí está hablándole a la mujer samaritana. Recuerden, poniéndonos rapidito en contexto, es una mujer que llega al pozo de Jacob y pues bueno, ella va a sacar agua y el Señor Jesucristo estaba ahí. Dice la escritura que estaba cansado, ¿verdad? En su naturaleza humana, y tenía sed y le pide a esta mujer de beber. Pero el tema es que los samaritanos y los judíos no se llevaban, traían un pleito muy casado desde mucho tiempo atrás. Y sin embargo, a esta mujer le extraña que él le hable siendo judío, y luego aún se queda sorprendida por lo que le dice. Y fíjese en Juan capítulo 4, 16 al 18 lo que dice. Dice: Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Pero el versículo 15 podemos ver la actitud de la mujer, donde está deseosa de tener de esa agua que le dijo el Señor Jesucristo. Le dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Vio el beneficio de ya no tener que hacer el esfuerzo, el sacrificio de ir a sacar el agua, porque ella lo estaba tomando esa agua de forma material, o sea, de forma natural, como la que va a sacar del pozo, y no se estaba pensando que Dios, el Señor Jesucristo, le estaba hablando en sentido figurado, porque sabemos que el agua hace referencia también, o es un simbolismo del Espíritu Santo. Entonces, aquí le dice ella, para que ni venga yo aquí a sacarla. Ella estaba viendo nada más el beneficio de ya no esforzarse para tener que ir todos los días o las veces que sea necesario a sacar esa agua. Y Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y ella responde a la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, le responde a ella, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y en el versículo 19 la mujer se sorprende y le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Pero fíjese, lo que nos deja aquí en entrevisto es que la mujer estaba viendo el beneficio de ya no tener que andarse trasladando constantemente para sacar esa agua. Ya no quería hacer ese esfuerzo que estaba haciendo en ese momento. Pero sin embargo podemos ver que aquí Dios cavó y ahondó en la vida de esta mujer, al grado de decirle la condición en la que ella se encontraba, que era adulterio. Por eso hace un momento cantamos, tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que sin ti no soy nada, como va diciendo la letra de este hermoso canto. Y es que eso es, ante los ojos de Dios, tú y yo nada podemos esconder. El salmista en el Salmo 139 nos habla y nos dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Aún las tinieblas no encubren de ti, la noche resplandece como el día. Para Dios no hay nada oculto, dice la Escritura, no hay nada oculto que no haya de salir a la luz, no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Para Dios, Dios tiene rayos X, y para Él no hay nada que podamos ocultar, ni aún las intenciones de nuestro corazón. Pero es más fácil no esforzarnos,
Es decir, es más fácil echarle la culpa a los demás y no asumir las consecuencias de nuestros actos. Por eso aquí viene la pregunta y es: ¿quieres que tu casa permanezca? ¿Quieres que tu familia permanezca? ¿Quieres que tu familia esté sólida, que tu matrimonio esté sólido, con un buen fundamento? ¿O quieres que tu casa caiga y sea grande tu ruina? Entonces dejemos que sea Dios quien la edifique. Porque dice el Salmo 127:1: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es decir, tú y yo vamos a hacer un trabajo de más si no permitimos que sea a través de la palabra de Dios la que te edifique a ti como esposo, la que te edifique a ti como esposa, la que edifique nuestro matrimonio, nuestra familia o nuestros hijos. Entonces la responsabilidad aquí no está en Dios, porque Dios ya nos dejó su palabra, ya nos dejó su ley, ya fue promulgada su ley, ya su palabra ya fue de alguna manera dada a conocer a toda la humanidad. Aquí la responsabilidad de que nuestra casa permanezca y esté sólida es en qué la estamos fundando, sobre qué la estamos cimentando. Esa responsabilidad recae sobre ti y sobre mí. Esa responsabilidad cae sobre ti y sobre mí. Por eso, así como el Señor Jesucristo confrontó con su situación real a la mujer samaritana, diciéndole la condición en la que encontraba, cuando tú y yo vayamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios va a acabar y ahondar. La palabra de Dios te va a examinar, la palabra de Dios te va a dar tu diagnóstico, te va a decir en qué condición estás. Tú no necesitas ni que yo te diga, no necesitas ni que el pastor te diga, no necesitas ni que algún líder de la iglesia te diga, no lo necesitas realmente. Si vas a la palabra de Dios, si tú vas a la palabra de Dios te va a decir tu diagnóstico. Es como cuando nosotros vamos al médico, el médico nos manda a hacer unos estudios de laboratorio, en el laboratorio nos sacan sangre, nos hacen una tomografía o lo que nos hayan mandado a hacer por nuestro mal, y sencillamente eso va a dar el resultado de la situación en la que nuestro cuerpo se encuentra. Y nos pueda ayudar al médico a darnos un correcto tratamiento hacia el mal que tenemos. Eso es la palabra de Dios, la que era como medicina para su cuerpo, ¿sí? Que era medicina para sus huesos. Y la palabra de Dios, recordemos también que dice que es como una espada de dos filos. Es decir, la espada de dos filos se utilizaba para la guerra y esta tanto cortaba de un lado, ¿sí? En el tema de una espada de dos filos, la función que hacía era que si cortaba de un lado, cuando regresaba hacía la misma función. No tenías que voltear la espada para que cortara, porque por los dos lados tenía filo. Por eso la escritura dice que la Biblia, que la palabra de Dios es como una espada de dos filos, y dice que es cortante de una manera que penetra, o sea, que penetra hasta lo más profundo, hasta lo tuétano, que es lo que tenemos adentro de los huesos. Es decir, que Dios va hasta lo más profundo. Pero ¿por qué Dios quiere cavar? ¿Por qué Dios quiere ahondar nuestra vida? Porque Él quiere retirar, quiere sacar todo aquello que no le va a permitir ahondar para que su palabra nos llene. Por eso Dios necesita vaciar toda esa inmundicia, como vimos en Santiago, que leíamos hace ratito en Santiago. Tenemos que quitarnos toda esa inmundicia, sacarnos todos esos pensamientos negativos, como decía también el proverbista, decía: no seas sabio en tu propia opinión. Esa opinión propia que yo me he hecho para justificarme, porque mucha de nuestra propia opinión lo que busca es justificar nuestras acciones. Nuestra propia opinión nos lleva a decir: ay, pues ni le grité tan fuerte, ya se sintió mucho, si ni le levanté tanto la voz. ¿Qué tanto es tantito, no? Como veíamos la vez pasada en nuestra reunión mensual de la última del año. ¿Qué tanto es tantito? Dice la palabra: un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces por eso Dios quiere cavar y ahondar, por eso Dios te está cavando a ti, Dios me está cavando a mí, me está ahondando en mi alma, en mi espíritu, me está quebrantando, me está compungiendo, como dice la escritura.
porque quiere sacar todo aquello que pueda hacer que su palabra no nos pueda llenar en su totalidad. Por eso tú y yo tenemos que ser confrontados por su palabra para que ella sea la que nos transforme. Por eso decía el Señor Jesucristo en su oración: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La forma en que tú y yo nos vamos a santificar, la manera en que tú y yo vamos a poder dejar el mundo atrás y todos sus deseos, la manera en que tú y yo vamos a poder corregir nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestro esposo, nuestra esposa, solamente va a ser si dejamos todo lo que el mundo nos dice y dejamos que su palabra nos llene, que su palabra cabe y ahonde, para que entonces podamos ser transformados.